Quiero un cordial saludo a todas y todos los que se conectan en este momento a la Feria Virtual de Posgrados Unadistas. En este momento les acompaña Carlos Enrique Pérez. Yo soy docente del programa de la Maestría en Educación Intercultural. Para este espacio estaba programado que la profesora Farida Espitre, directora de la maestría del programa, estuviera con ustedes con una conferencia con este título, pero desafortunadamente ella en este momento está con problemas de salud, pero pues bueno, somos un equipo y precisamente eh, es este sentido también de que la universidad mantiene como su movimiento, su oferta y atendiendo a todas las necesidades de nuestros estudiantes, no sin manifestar también nuestra solidaridad y nuestro apoyo con los profesores, pues estamos aquí. Esta charla que vamos a plantear aquí, y espero pues que podamos tener algún tipo de interacción, tiene este nombre centrado en el asunto de la diversidad étnica, de los pueblos diversos, como un contexto para el cual eh, la educación se ve retada, pero la educación intercultural, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, no se enfoca solamente a los grupos étnicos, no es simplemente una educación para los otros, por decirlo así, como para grupos poblacionales especiales, sino que precisamente toda la reflexión que se ha venido haciendo durante los últimos 50 años o quizás más acerca de esto, del enfoque diferencial para grupos étnicos en educación, nos ha enseñado que necesitamos una educación eh, no homogeneizante, sino que permita la manifestación de la diversidad. Y por eso nuestra maestría es en educación intercultural y no etnoeducación, como por ejemplo es la licenciatura que sí tiene nuestra, nuestra universidad. Aunque bueno, también precisamente esta reflexión acerca de que no se trata de la afirmación simplemente de las identidades, sino la formación para la interculturalidad en la afirmación de lo propio a lo que le estamos apuntando en la universidad. Bien, en esta presentación voy a seguir estos cuatro puntos. Uno, los retos sociales para una educación contrahegemónica e intercultural. Es decir, cuáles son los contextos que nos retan, cuáles son los contextos a los que queremos responder y que precisamente requieren de una apuesta y de una formulación de unas pedagogías emergentes, novedosas, que eh, sean más acordes al reto. El segundo punto va a ser las ventajas y los límites de un enfoque diferencial. Como lo estaba diciendo al inicio con el título, pues no se trata simplemente de educación diferenciada, sino educación incluyente, intercultural. Este es un enfoque un poco más amplio y por lo tanto esas diferencias de una cosa y otra son las que vamos a considerar. El tercer punto es ya como esbozar muy brevemente qué es aquello que va emergiendo como modelos pedagógicos propios de los pueblos y de modelos pedagógicos interculturales. Si hay un reto, si hay un contexto cambiante que nos está pidiendo unas nuevas educaciones, esas nuevas educaciones pues ya se están empezando a consolidar. ¿Cómo se podrían caracterizar esos modelos? De eso hablaríamos. Y finalmente algo acerca de la apuesta misma de la maestría, de su funcionamiento, de su perspectiva. Bien, vamos entonces a iniciar con el primer punto acerca de los retos sociales para una educación contrahegemónica e intercultural. Eh, el siglo XX, desde mediados del siglo XX, fue un siglo que podríamos llamar de una revolución humanista nunca vista en la historia de la humanidad. Cuando se proclaman los derechos humanos, cuando se proclaman los derechos de los pueblos, cuando se dan todos los procesos de emancipación de naciones colonializadas por naciones europeas, se hace una ruptura con, con toda una historia en la que se legitimaba el dominio del más fuerte simplemente por serlo. El, la conciencia
a la que se abrió la humanidad con la proclamación de los derechos humanos, que ya había venido siendo anticipada con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en las revoluciones liberales en el siglo XVIII y XIX, nos planteó entonces un nuevo escenario en el que no podemos ya consentir con estas formas de relación de dominación, de naturalización de de la explotación, de la dominación, de la negación de la existencia de la diferencia y del otro, del suponer a partir de esta naturalización de las castas, este racismo que justificó discursivamente eh, pues la deshumanización de nuestras interrelaciones. Eso empezó a darse, pero es una tarea que va en contravía de la historia de la humanidad. Es decir, en la historia de la humanidad ha habido montones de relaciones naturalizadas en las que la esclavitud, en las que las castas se han justificado. Precisamente la educación intercultural llega a ser un aporte a ese proceso de despertar de la humanidad. No porque, digamos, lo inicie, sino que precisamente si la humanidad empieza a dar un vuelco a un modo diferente de comprender nuestras diferencias, pues tiene que haber una educación consistente con eso. Si las educaciones antes lo que hacían era formar para naturalizar, interiorizar esas diferencias, pues tendremos que tener una educación nueva que desnaturalice la discriminación, que denuncie la discriminación de todas sus formas. La del racismo, la de las castas, la de los estratos, las que invisibilizan a las víctimas, las que niegan las particularidades, por ejemplo, de las culturas, de las lenguas, de los géneros, de los sexos, en fin. Entonces hay una emergencia de esta conciencia mundial acerca de la necesidad de pasar esa página. Y las educaciones de la liberación, como las de Freire, por ejemplo, las pedagogías del oprimido, las pedagogías insumisas, eh, hacen coro también a este nuevo enfoque de la pedagogía con una finalidad, con una teleología hacia una humanidad que reconozca que somos una sola raza, la raza humana, que somos una sola familia y que vivimos en un solo planeta. Incluso esta conciencia de nuestro hermanamiento con la naturaleza es también parte de esta historia emergente de decolonialización, de, de encontrar que esta naturalización de la humanidad por encima del resto de la naturaleza es algo que tiene que ser reflexionado. Y muchos pueblos indígenas en América, y no solo en América, sino en el mundo entero, precisamente han tenido unos discursos mucho más afines con este despertar ecologista, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es un reto al que respondemos, pero no es el único. La emergencia de sujetos sociales y de la diversidad cultural como capital político es algo que se hace muchísimo más evidente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Lo étnico, los conflictos étnicos, las afirmaciones de las identidades étnicas afloraron eh, con conflictos sangrientos, inclusive que plantearon que no podían, por ejemplo, estados nacionales europeos homogeneizarse. Y esta eclosión de la diversidad de las culturas en el seno de estados liberales, que no se ha dado sin conflictos, pues hemos tenido todavía levantamientos muy recientes en el mismo estado español, eh, con los vascos, con los catalanes, reclamando autonomías
Y todo tiene que ver con esta emergencia de lo cultural, de lo étnico y de las nacionalidades como un capital político. Y no solo allí, o sea, las nacionalidades indígenas en América Latina han tenido precisamente una reclamación acerca de su aporte a la construcción de estados nacionales, no desde la asimilación, sino desde el mantenimiento de sus particularidades, de sus lenguas. Por ejemplo, esta, este valor de la diversidad lingüística, de la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad y como algo que debemos todos los seres humanos y como todos los ciudadanos del mundo y de estados nacionales particulares proteger, nos ha planteado que esa diferencia, esas identidades diversas, son una identidad política y que como identidad política entonces tienen que aportar a la construcción de unas nuevas formas de ciudadanía. Entonces, las ciudadanías liberales que se habían construido en el siglo XIX, que habían sido construidas precisamente sobre esta idea, digamos, de la racionalidad como el modo en el que debería ejercerse el poder desde, por ejemplo, la naturalización de lo masculino como el lugar de enunciación también del poder. Todo ese tipo de cosas empiezan a romperse con la emergencia de nuevos sujetos sociales que reclaman su carácter político. Aquí aparecen también eh, pues las revoluciones sexuales de los 60, el feminismo que venía desde mucho antes con las luchas por el voto, por ejemplo, por el derecho a la participación política, por el derecho al patrimonio, por el derecho al nombre. Muchas luchas feministas que siguen dándose por un enfoque diferencial, por ejemplo, en las políticas públicas, en las políticas de salud, en las políticas de educación, en el acceso al trabajo, en el acceso a condiciones de dignidad que estaban negadas a la mitad de la humanidad por el hecho de ser mujeres, pues han hecho emerger precisamente a la feminidad y a las mujeres y al ser mujer como un hecho político y los cuerpos femeninos como unos cuerpos en los que se ha dado una lucha política. Y entonces estas diversidades empiezan a emerger precisamente como un capital político. Las culturales, las lingüísticas, las sexuales, las regionales. Eh, el hecho de que los estados nacionales, estaba poniendo por ejemplo el ejemplo del estado español, tengan que reconocer esas autonomías nacionales, es un ejemplo de eso. La importancia de reconocer las particularidades culturales y reconocerlas pasando por el reconocimiento de las autonomías es también parte de este escenario, de este reto al cual debemos responder con unas educaciones contrahegemónicas. ¿Por qué contrahegemónicas? Porque precisamente si lo que teníamos era un solo discurso homogeneizante, la idea de que una sola raza, una sola lengua, una sola nación, una sola religión, y en torno a eso se uniformaba y se arrasaba con toda la diversidad, pues tenemos que pensar en educaciones que reconozcan esas diversidades que estaban siendo negadas. Y es a ese reto de movimientos sociales que eclosionan y que emergen a lo largo del mundo entero. ¿Sí? O sea, no es solamente la explosión de los movimientos sociales indígenas en los años 70 del siglo pasado en Colombia, sino que eso se puede arrastrar en el mundo entero. Y, por ejemplo, más recientemente estamos viendo todo el asunto de la diversidad sexual, todo el asunto de las culturas urbanas, si se quiere, de los jóvenes, de lo generacional. El hecho, por ejemplo, de que hoy en día se esté hablando también de los derechos de la niñez a la participación política, de los derechos políticos de la niñez, de hemos naturalizado también unas relaciones de dominación sobre la infancia y la adolescencia
que los adolescentes empiezan a poner en cuestión y hace parte de esto, es decir, de reconocer de pronto, no de pronto, sino como todos estos procesos de transformación que se vienen gestando, ese carácter político incluso de, de la infancia y de la adolescencia. Baste recordar, para poner un ejemplo de esta emergencia de estos actores sociales que tienen su diversidad como capital político, lo que sucedió en Chile. O sea, estuvimos viviendo, siendo testigos de una eclosión de movilizaciones sociales y permanentemente manifestaciones. Y aquí hemos vivido un paro nacional en Colombia 2 meses largos y va a continuar la movilización, pero en Chile fue o viene siendo de prácticamente 1 año y medio, hasta que se logró la constitución o la constituyente, una asamblea constituyente diversa, presidida hoy por una mujer mapuche que había sido perseguida, disidente. Eh, esa movilización la iniciaron los escolares. Allá los llaman los pingüinos, los niños. ¿Cómo? Porque hubo un alza de 30 pesos, creo que era 30 pesos, en el pasaje del metro y los niños escolares se rebelaron y empezaron a saltarse eh, los torniquetes de pago y eso inició una revuelta. Ese tipo de práctica de resistencia de los niños, de los adolescentes, de los menores de edad, de los que no pueden votar, de los que no tenían ID, cédula para elegir, como los adultos, empezaron a decir, hey, estas reformas económicas no pueden ser. Y toda, pues bueno, no toda, también haya habido fracturas, pero la sociedad entera se volcó a apoyarlos y entendieron que ese tipo de manifestaciones de rebeldía eran ya la tapa, porque había muchas cosas acumuladas. Y no podríamos decir que los niños y los jóvenes y los adolescentes lideraron, no, pero su protagonismo político es innegable. Ese tipo de cosas son precisamente este reto de la emergencia de unos sujetos sociales que habían sido negados, que habían sido invisibilizados, que habían sido marginalizados, indígenas, negros, mujeres, eh, diversidades sexuales, lenguas, eh, personas con discapacidad, etcétera. Toda esta multicolor diversidad de distintas manifestaciones es la que hace eclosión y con un carácter político. Y esto nos reta a la educación, porque entonces, ¿qué ciudadanía es la que queremos formar y para qué identidades estamos también formando? Y hay un asunto entonces que aparece aquí y es que los sistemas educativos, a pesar de que hay un cambio histórico notable, han mantenido una inercia en la hegemonía de los discursos. Y la educación ha venido reproduciendo desde unos modos también naturalizados de enseñar y unos modos naturalizados de comprender el aprendizaje, pues que en realidad fueron fruto de procesos históricos, son contingentes, los modelos pedagógicos que han mantenido estos discursos racistas, sexistas, clasistas, que han naturalizado una educación de alta calidad para las élites y una educación de baja calidad para los sectores populares, pues empieza a hacer crisis, porque la educación hace conciencia crítica de que lo que ha hecho es reproducir esos sistemas de segregación y que estos discursos hegemónicos que naturalizaban la discriminación, pues no pueden seguir siendo los que eh, dirijan la escuela. O sea, los sistemas escolares, por ejemplo, en territorios indígenas, eh, que quisieron aniquilar las lenguas, que quisieron aniquilar las costumbres y las prácticas culturales, que separaron a los niños de sus familias,
que pusieron muros a, a ese fluir de las educaciones propias de los pueblos, y las metieron en jaulas, en esos disciplinamientos de los cuerpos que construyó Occidente con base en el modelo de la cárcel, como bien lo han demostrado Foucault y mucha gente. Las escuelas modernas, liberales, que habían sido pensadas con la Revolución Francesa y demás, para que todos los ciudadanos tuviésemos la misma educación y tuviéramos entonces el mismo derecho a la ilustración, era pues el pensamiento ilustrado, el nacimiento de la escuela moderna liberal, en realidad se convirtió en un instrumento de homogeneización cultural. Y esa homogeneización cultural era occidentalizante. ¿Qué es lo que se enseñaba en las escuelas? ¿Qué es lo que se sigue enseñando por inercia en las escuelas? Ciencia occidental. Y uno podría decir, bueno, las ciencias no son de Occidente. Pues no, los estudios sociales de la ciencia nos han demostrado que precisamente el conocimiento científico y el modo de producir conocimiento de las ciencias es cultural, históricamente definido, es contingente, corresponde a un paradigma cultural, el paradigma de la modernidad occidental, cristiana, de filosofía griega, basada en el derecho romano, en, en la comprensión cartesiana de la división de los saberes y de las cosas en la naturaleza. Es un modo cultural de entender las cosas. Y hay pueblos en los que ese modo cartesiano de pensar la construcción del conocimiento pues es, es contrario a la evidencia de que el universo es una sola cosa, a estas visiones holísticas de la integración del todo. Pensamientos como formas de investigación como las del pensamiento complejo que se están desarrollando también desde Occidente, ponen en cuestión precisamente ese pensamiento cartesiano, desnaturalizan el pensamiento cartesiano. Y bueno, el punto es que nuestros sistemas educativos naturalizaron el que lo que enseñemos en la escuela sea el modo de ser de la modernidad liberal occidental. La escuela se convirtió en un dispositivo de occidentalización, de aculturación, de arrasamiento de las culturas y de la diversidad. Entonces, de devaluación de otras formas de pensamiento. Y eso se convirtió en modelos pedagógicos, eso se convirtió en estructuras, se convirtió en dispositivos. El que nosotros tengamos, por ejemplo, muy naturalizado, que haya asignaturas, español, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales y el momento para la educación física. Esta segmentación corresponde al pensamiento cartesiano. Y el hecho de que nosotros tengamos las escuelas así, con esas estructuras y hayamos naturalizado esas estructuras y digamos, ese es el modo de ser de la escuela, así debe ser la escuela. Con esa escuela se debe satisfacer el derecho universal a la educación, pues en realidad es un dispositivo de aculturación, un dispositivo para aniquilar la diferencia cultural e imponer un pensamiento cultural, una cultura, una lengua, una religión. En Colombia, bueno, y no solo en Colombia, en muchos países de América Latina, y bueno, y no solo de América, en el mundo entero, las iglesias, por ejemplo, tuvieron a su cargo los sistemas educativos. Aquí la contratación de las iglesias, que tuvieron las iglesias en lo que llamaban los territorios nacionales, en Orinoquía, Amazonía, en la costa pacífica, pero no solo allá. O sea, yo estoy en Popayán, por ejemplo, y de 41 instituciones que hoy hay eh, educativas públicas en la ciudad, al menos 7 todavía siguen siendo, son públicas, oficiales, pagadas por el Estado,
pero siguen siendo manejadas por comunidades religiosas. Si eso sucede en Popayán, capital, sí, pues en las regiones que estoy nombrando, en las que hubo un contrato del Estado a las iglesias para que las iglesias administraran la educación, pues con muchísima mayor razón. Y pues bueno, puede ser muy loable el trabajo de franciscanas, carmelitas, dominicos, franciscanos, capuchinos, bueno, N, ¿sí? Muy loable, muy heroico, lo que sea, pero finalmente lo que llevaban era un evangelio, una cultura, unas prácticas de disciplinamiento incluso de los cuerpos, de por favor no esté con el torso desnudo y ¡prum! Se les pone. Eh, y relatos acerca de cómo esa escuela eh, que tenía por función occidentalizar, eh, negó la diferencia cultural, arrasó las particularidades culturales, destruyó, hizo etnocidios, pues eso está altamente documentado. Muy recientemente estamos viendo en Canadá, por ejemplo, estas revueltas y derribamiento de monumentos, porque se encontró que en estos internados para niños indígenas habían fosas comunes de miles y miles de niños, eh, pues comprobando que estos dispositivos escolares en realidad eran dispositivos de genocidio. Y eso se puede también documentar aquí con internados. Bueno, no vamos a hacer una historia negra, pero la escuela como dispositivo naturalizó la occidentalización como modo de garantizar el derecho a la educación. Y pues cuando empiezan a surgir estos movimientos sociales, cuando empieza a emerger también este afán de visibilización de los pueblos y del carácter político de la diferencia cultural y el derecho que se tiene a la diferencia y a la particularidad, pues esto es insostenible. Y entonces es necesario repensar la escuela y repensar las pedagogías que esas escuelas han venido gestionando. Bien. Y como reto, podríamos decir que aparece ya a finales del siglo XX también y muy a principios del siglo XXI en América Latina. Bueno, no es solo aquí, pero de una manera muy importante aquí, el proyecto de naciones interculturales. En la Constitución colombiana no está el concepto de interculturalidad. Se habla de que somos una nación multicultural, una nación diversa, el multiculturalismo, es decir, ese reconocimiento de que somos diversos bajo el mismo territorio y que debemos garantizar el derecho a mantener esa diversidad, y que el Estado debe proteger las condiciones para que se reproduzca esa diversidad. Eso estaba en nuestra Constitución. Pero esas de principios del 90. Hubo un montón de reformas constitucionales y de nuevas constituciones en América Latina un poco antes y sigue habiéndolas. Estaba citando el caso reciente de Chile. O sea, Chile va a ser la más reciente constitución en América Latina. Y si la de Colombia en el 90, la de Guatemala a mediados de los 80, hablaba también, habla ya de multiculturalidad y empezó a reconocer los derechos de los pueblos, lo tenemos en la nuestra. Vemos constituciones que se fueron elaborando años después, la ecuatoriana, la boliviana, en las que es muchísimo más explícito el concepto de interculturalidad. No podíamos, con estos contextos de los que estaba hablando hace un momento, mantener la idea de Estado-nación homogéneo. Tenemos que pensar los estados nacionales como multinacionales, plurinacionales, en la que no simplemente el Estado deba garantizar el derecho a la diferencia, sino que el Estado mismo debe ser plural en su seno. Estas son ideas muy nuevas y es a lo que le podríamos llamar el proyecto de nación intercultural.
les aseguro que las veces que va a aparecer el concepto de interculturalidad en la Constitución que van a redactar los chilenos van a ser muchísimo mayores que las que están presentes hoy en la Constitución boliviana. El milagro boliviano, del que se habla más bien poco, es que sin estas cosas de derecha, izquierda, capitalismo, socialismo, no tiene nada que ver con eso, el reconocimiento de los derechos a la diferencia étnica, el reconocimiento de la participación de los pueblos, ha permitido a Bolivia salir de los niveles de pobreza que tenía hace 30 años. O sea, es la distribución del ingreso, las posibilidades de movilidad social que tienen hoy los bolivianos, gracias a este concepto de inclusión, de reconocimiento de la diferencia en el orden constitucional, pues es una maravilla. Y, y ha ido como en ascenso. Así que este proyecto de interculturalidad, que implica estos elementos que estoy planteando aquí en la presentación, de inclusión, igualdad de ciudadanía en los derechos, igualdad de todos de los ciudadanos en derechos, pero equidad en el acceso a las condiciones para poderlos ejercer. La distinción entre igualdad y equidad, pues eso ya es bastante conocido. O sea, podemos ser iguales, pero si yo, pues, tengo una discapacidad, pues necesito algunas condiciones particulares en el escenario en el que nos estamos moviendo para yo poder tener igualdad de condiciones de quien no tiene ni discapacidad de movimiento. Igual, pensemos en todo este asunto de políticas públicas de equidad para la participación de la mujer. Eso tiene que ver con mecanismos de inclusión. Discriminación positiva pueden llamar a algunos, acciones afirmativas llaman otros, bueno, en fin. Mecanismos de participación, esto que pongo dos, o sea, la representación política de esa diversidad y redistribución de recursos que eso significa. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos curules especiales para los pueblos indígenas y afro. En muchos espacios de participación debe haber participación de los pueblos indígenas, debe haber participación explícita de las mujeres y de los jóvenes, cuotas, etcétera. Todo ese tipo de movimientos que se están dando y que transformaciones en las normatividades de muchos, en muchos campos, o sea, en todos los campos. Salud, por ejemplo. Entonces hay el hecho de que haya un cogobierno en las instituciones prestadoras de salud, que haya representación de los usuarios, pues eso tiene que ver con mecanismos de participación en la que simplemente entonces el hospital ya no es regenciado por unos médicos que se la saben, o unos administradores, o unos políticos que se la saben, sino que debe haber participación del público para salvaguardar el interés de lo público y para introducir también la visión de pluralidad que hay en la comunidad a la que atiende un hospital. Así en la salud, así en la educación. Igual. Tres mecanismos entonces que garantizan la reproducción de la diferencia. Pensemos en Canadá. Entonces Canadá, por ejemplo, tiene una parte francófona y una parte anglófona, inglés y francés. Entonces sí, son lenguas coloniales, pero pues están en una nación y entonces esa nación dice, hey, un momento, entonces, ¿cuál va a ser la lengua oficial? Pues sean las dos, pero hay una lengua, la francesa, que está en desigualdad de condiciones y construyen toda una política pública para salvaguardar las condiciones que le permitan a los francófonos mantenerse francófonos. Y entonces se protege la lengua, favoreciendo producción en francés para la televisión, para la radio, para educación en francés, que los migrantes que van a Canadá aprendan francés y todos esos mecanismos para proteger una lengua. ¿Y qué es lo que sucede? Pues si ese era el mecanismo para proteger las lenguas francesas e inglesas como lenguas nacionales, pues eso mismo se transfiere después a las lenguas nativas en Canadá. Y entonces tiene que haber también condiciones que garantice el Estado para que esas lenguas se reproduzcan y que para esa diferencia se reproduzca, para que se mantenga, desarrolle la alteridad. Ahí la tipografía
En la presentación me falló un poquito, pero bueno, esa es la idea. Mecanismos también de reparación, que haya memoria, visibilidad, garantía de no repetición para estructuras de exclusión, que entonces todas las normatividades de leyes que buscan combatir la discriminación, el racismo, etcétera, y guardar memoria, eh, declarar como patrimonio cultural de la humanidad tradiciones que habían sido negadas, ¿no? Que habían sido vistas como brujería, supersticiones, etcétera, como las prácticas de salud, ¿sí? Entonces, las parteras del Pacífico colombiano, entonces, que pudieran haber sido tildadas de brujas y perseguidas por el sistema de salud porque ejercían unas prácticas que debían ser exclusivas del sistema médico occidental, pues hoy tienen un reconocimiento como un saber ancestral igualmente válido que el de los ginecólogos y los obstetras. Y, y la articulación entre esos saberes y prácticas y roles ejercidos por las mujeres parteras afro en el Pacífico colombiano y su reconocimiento como sabedoras tiene que ver con esas acciones de reparación, porque es que antes eran perseguidas como brujas y esa visibilidad de esos saberes hace parte de estos mecanismos de un proyecto de nación intercultural que no puede seguir invisibilizando el valor de la diferencia por el hecho de que precisamente no es occidental, no es científico, no es cristiano, no habla en español. Y este reconocimiento de los territorios como espacios compartidos para la vivencia de los proyectos de vida y de las autonomías de los territorios, pues es también algo clave en estos proyectos de nación intercultural. Ahora bien, esos son los contextos a los que tenemos que responder. Este segundo punto ya es, bueno, frente a esos contextos ya vimos que necesitamos unas nuevas educaciones. Esas nuevas educaciones, esas nuevas escuelas, se han planteado desde el título de la presentación como enfoques diferenciales. Tenemos enfoque diferencial de género, por ejemplo, para políticas de salud. Y entonces, pues no es igual la atención a, o de justicia. O sea, sabemos que si hay una mujer violentada sexualmente en el seno de su hogar, pues el tratamiento, la prevención, la justicia que debe ejercerse para esos ejercicios de violencia que está teniendo, pues no pueden ser iguales a los de la riña callejera. No es igual, porque es que estas mujeres viven con su agresor y entonces los tratamientos tienen que ser diferenciales. O, bueno, así es la idea de lo diferencial. O que, bueno, tenemos la participación de personas con discapacidad auditiva, que son sordas, pero que tienen su lenguaje de señas, pero la participación de las personas sordas en los espacios educativos, entonces no puede ser, en esos espacios educativos no puede haber entonces la dominancia del lenguaje hablado. Tienen que haber las condiciones para que puedan entender los discursos en su lenguaje de señas. Y entonces tiene que haber ajustes razonables a los sistemas educativos para que estas personas que manejan como lengua de señas y no el español oral, pues puedan tener también acceso a la educación. Eso es enfoque diferencial también. El enfoque diferencial entonces es algo que está en muchos espacios y que lo que busca es un tratamiento incluyente que le permita a los que tenemos particularidades estar en el espacio público y ejercer nuestros derechos sin que para poder ejercerlos tengamos que renunciar a nuestra particularidad. Pues no es que yo tenga que, voy a volver a poner un ejemplo
de Chile, uno de los constituyentes, pues se presenta también al Congreso Nacional un erudito en derecho constitucional sin, sin saco y corbata. Y en el Congreso, pues prácticamente le exigieron que les pareció una falta de respeto presentarse al Congreso en mangas de camisa, sin saco y sin corbata. Y entonces, pues él plantea que lo que viene es argumentar que para eso no se necesita saco y corbata, que si tiene que ponerse saco y corbata, pues lo hará. Pero hay que reflexionar que el usar saco y corbata es una práctica cultural, histórica. O sea, hace cuánto existe la corbata y hace cuánto existe el saco. O sea, cuáles son o sea, la comprensión de que tenemos prácticas culturales naturalizadas como deber ser, pero que son relativas a momentos históricos y culturales, pues es algo que, pues que está haciendo escuela por todo esto de los derechos humanos y todo este escenario inicial que les estaba planteando inicialmente. Bueno, el enfoque diferencial es tener un tratamiento incluyente, que si viene nuestro compañero Misak, que no tiene saco y corbata, que tiene es una ruana, que ese es su vestido de gala, pues puede entrar con su vestido de gala al espacio ritual del Congreso y lo hace, o con su ruana o con lo que sea, y que eso no se constituya un irrespeto. No, es un tratamiento incluyente, no asimilacionista. La inclusión no implique que el otro tenga que transformarse en el o ajustarse a el modelo hegemónico. Eso es un tratamiento incluyente. Que se adecue entonces a las necesidades de las identidades diversas, que permita la pervivencia de la diversidad, es en lo que insisto, que no lleve a la uniformidad ni a la aculturación, que promueva las autonomías, que valore los saberes propios y las epistemologías de las culturas. Eso es lo que podríamos entender como un enfoque diferencial. No podemos entonces tener un diseño universal. Más bien, los diseños universales, de decir, esto es patrimonio de la humanidad, en términos de la enseñanza, pues vamos a enseñar algo que se considera patrimonio de la humanidad. Vamos a llevar a la escuela el yoga, patrimonio inmaterial de la humanidad. Ah, pero eso es oriental. Pues sí, pero es patrimonio de la humanidad. Ah, pero eso solamente se los enseña a los orientales. Pues tenemos escuelas de yoga en el mundo entero. Tiene que haber la posibilidad de que eso que es patrimonio de la humanidad esté en la escuela. O vamos a privar a nuestros escolares de eso que es patrimonio y que es una maravilla para la humanidad, la acupuntura, el yagé, la tradición de las parteras del Pacífico, la tradición de los palabreros guayú, la comprensión de justicia que pueden tener los NASA, etcétera, etcétera. Todo eso que son formas de saber propio de los pueblos, que traen los pueblos, que hacen parte de lo público en la diversidad de lo que somos, pues tiene derecho a ser. Y en ese derecho a ser, participando en el espacio público, debemos tener, debemos garantizar ese derecho que superviva, el derecho a ser en esta diferencia. Eso ya, pues bueno, lo tenemos claro. Pero, ¿qué pasa con la educación? Que toda esa diversidad que ya no puede ser negada, que ya no puede ser arrasada por la uniformidad del paradigma moderno occidental, además dominado por el neoliberalismo, pues ya no puede ser. Entonces tenemos que plantear mecanismos de inclusión y desnaturalizar el que impongamos una racionalidad. Eso es enfoque incluyente. Tiene
El enfoque incluyente, entonces, bueno, muchos desarrollos, pero un desarrollo que se ha dado en Colombia podría decirse que es el de la educación para otros, la etnoeducación, por ejemplo. Pues, ¿qué hacemos con esto de la diferencia de los pueblos indígenas o de los pueblos afro o los pueblos rom o los pueblos raizales y palenqueros? Pues que tengan ellos su propia educación, que se les garantice a los NASA una educación NASA, que se les garantice a los Wayuu una educación Wayuu. Y uno dice, pues bien, está bien en la autonomía de sus territorios, pues que tengan su lengua propia y que se favorezca en sus territorios las identidades propias para la pervivencia de sus grupos culturales. E intuitivamente nos parece bien. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál es el veneno que hay? Que sigue siendo sistemas de respuesta para guetizar, para segregar, para marginalizar en los territorios. Que haya recursos diferenciados, pero allá. Eso es como decir, pues está bien que los homosexuales hagan parte de la sociedad, siempre han estado aquí, son el 10% de la población, dicen algunos, pero que por favor no se besen frente a los niños y las niñas, que lo hagan en sus discotecas gay, encerraditos, lejos de las miradas, en el gueto. Es decir, que sean pero encerrados, que sean pero en el corral. Igual, a estos indígenas muy bien, que reclamen sus derechos, pero por favor en su resguardo y que no salgan de allá. Vayan y salgan en Minga a la nación, vayan y salgan a Cali, vayan y salgan a Bogotá. No, ¿qué hacen estos indígenas metidos aquí en Ciudad Jardín? Saquémoslos a bala. Pues ese es el problema de pensar que el enfoque incluyente es démosles una educación especial, démosles un territorio especial y que ellos allá. No. Enfoque incluyente es todos hacemos parte del mismo espacio público, todos hacemos parte de la misma nación, todos construimos la misma nación. Y por lo tanto, la minga es una acción política que puede estar en el espacio público nacional y lo está y aporta y lo hace. Pero todavía hay algunos que dicen váyanse a su resguardo. ¿Sí? Por favor, salgan de Cali. Lo acabamos de ver. ¿Sí? No son bienvenidos en Cali. Pónganse sus ruanas, muy lindas sus ranas Misak, pero por favor allá. ¿Qué vienen a hacer los Misak tumbando monumentos en Popayán, tumbando monumentos en Bogotá? ¿Por qué no se quedan en sus territorios? Pues porque hacen parte de la misma nación colombiana. Por eso, la lógica de educación para otros en sus guetos tiene que ver con ese problema. O sea, ese es el peligro de una educación eh, que, que los mantenga como para ellos. No, puede ser muy positivo, pongo aquí en verde, la autonomía administrativa, que haya docentes de los propios territorios, en el caso de los pueblos indígenas, la pertinencia de los proyectos educativos comunitarios, que haya bilingüismo, que haya participación directa de las comunidades y de los sabedores en las escuelas que están en territorios, que se haga entonces investigación o siembra de saberes allí. Muy bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la consideración de la diferencia cultural se está haciendo en esos espacios, allá, en el resguardo. Entonces vamos a hablar de la tradición rebelde palenquera, pero en Palenque, no en Cartagena. Pues hay que hablarle en Cartagena. Tiene que estar en Cartagena, porque los palenqueros han ayudado a construir Cartagena. Entonces, los Cartagenas de los palenqueros también. Bogotá es de los palenqueros también. Popayán es de los palenqueros que también se rebelaron en el Patía y en el norte del Cauca. Es de todos, es una nación de todos. Por lo tanto, pensar que el enfoque diferencial es háganle una educación a ellos es una cosa que está empezando a hacer agua y lo empezamos a reconocer todos. Este reconocimiento del aporte de la diferencia tiene que ser más intercultural
Y por eso nuestra maestría es una maestría en educación intercultural, porque pensamos que tenemos que hacer una apertura a considerar la diferencia no en los proyectos que están solamente para los pueblos indígenas o en los pueblos afro o en las marginalidades en las que se va a seguir reproduciendo una marginalidad, sino que tenemos que afectar el sistema educativo completo, que tenemos que repensar esas escuelas que han hegemonizado, que han naturalizado la hegemonía del occidente modernizador, eh, cristiano, científico, neoliberal. Eso no puede ser. O sea, éticamente, no. Entonces, tenemos que tener una educación intercultural no solo en los territorios indígenas, sino en toda la nación. Y a eso le estamos apuntando en la maestría. Los escenarios no son solamente los étnicos. De allí hemos aprendido. Hemos tenido que ir también a los escenarios étnicos y a los territorios indígenas y a los territorios afro para aprender de eso que había sido invisibilizado, de esas tradiciones, de esas prácticas, de esas sabidurías. Por ejemplo, ya en Colombia el río Magdalena es sujeto de derechos. Los páramos son sujetos de derechos. Y uno dice, ¿cómo así que el páramo y el río son sujetos de derechos? Solamente los seres humanos deberían ser sujetos de derechos. Ya nuestra jurisprudencia lo reconoce. Y eso no es afín precisamente a los pensamientos holísticos indígenas. Pues claro que lo es. ¿De dónde hemos aprendido esas concepciones? ¿De allí? ¿El ambientalismo de dónde ha aprendido? De allí, de esas concepciones holísticas, de que no podemos diferenciar esas fronteras tan tajantes entre lo humano y lo natural. De allí hemos aprendido. Esa apertura intercultural es de la que nosotros estamos hablando en la maestría. Que haga un diálogo de saberes pluralista desde la afirmación de la diferencia, que pensemos en una ciudadanía universal, que desarrollemos competencias para la convivencia en paz, que seamos antirracistas y antifundamentalistas, que pensemos que hagamos educación con epistemologías no centradas en la racionalidad occidental, que nos intersubjetivemos como colectivos y como individualidades, sí, que nos pensemos ciudadanos del mundo, cosmopolitas, no solamente nazas, no solamente MISAC, no solamente bogotanos, sino los MISAC y los bogotanos cosmopolitas. Y un bogotano cosmopolita es un bogotano que se abre a la comprensión de la memoria del pueblo MISAC y entiende entonces que sí, la avenida no se debería llamar Gonzalo Jiménez de Quesada haciendo memoria y alabando a un genocida. Pues no, éticamente no se puede sostener. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender en nuestros territorios globales. Están emergiendo epistemologías propias de estas educaciones. Vamos como cerrando, no puedo desarrollarlas como en detalle, para eso es la maestría, para pensar qué es lo que está emergiendo allí en estas educaciones propias. Hay sí unos modelos emergentes, por ejemplo, en lo indígena. ¿Qué es esto del diálogo de saberes? ¿En qué consiste en términos pedagógicos? ¿Cómo partir de lo propio? ¿Cómo hacer eh, dialogar lo que parecería ser inconmensurable? ¿Cómo comprender que el arco iris es fruto de la refracción de la luz, pero también el arco iris puede ser un ser animado con voluntad en las cosmovisiones indígenas y esas cosas no necesariamente tienen que ser compatibles? No es lo verdadero lo que hay que buscar, sino la resolución de los problemas, lo que hay que buscar en la escuela. Ese tipo de cosas empiezan a darse en las epistemologías emergentes. Pensar en los fines de la educación como una justificación de la misma razón de ser de la escuela, pensarse desde el territorio. Bien, que los currículos entonces pensen los saberes no fragmentados como en el cartesianismo, sino más holísticos, pensando en el relativismo contextual, cuando un saber occidental puede ser usado y cuando un saber tradicional puede serlo también, cómo darle contexto a cada uno de los saberes, cómo aprender a valorar cada uno en su contexto y permitir que entonces esos saberes fluyan en el mismo espacio que todos habitamos como ciudadanos del mundo. La maestría de educación intercultural le apunta a eso, a una educación entonces decolonial, emancipadora, liberadora,
pero que ayude a formular también las pedagogías que le den sentido a ese proyecto de interculturalidad que está emergiendo, que no está consolidado, que todavía hay que seguirlo construyendo, que reflexionemos las buenas prácticas. Esta no es una maestría de investigación, es de profundización, por lo tanto estaremos centrados muy en la sistematización de prácticas, partiendo de las experiencias, evaluando experiencias significativas, apropiándonos también de otras experiencias, dialogando entre personas que están en La Guajira, personas que están en Nariño, personas que están en la Amazonía o en el Chocó o en las ciudades. No desde unas experticias que nos vengan de fuera, sino bebiendo de nuestro propio pozo, como también decían en la teología de la liberación en los 60. La maestría entonces es una maestría que quiere aportarle a una nación intercultural desde un campo muy específico, desde la educación. Queremos construir unas pedagogías que están emergiendo, que están por consolidarse, que todavía no están totalmente definidas, pero que la maestría va a ayudar a hacerlas. Por eso es un reto. Apenas estamos con la primera cohorte, se graduarán este año el primer grupo, muy diverso, muy plural, desde espacios urbanos, desde espacios afro, y pues esperamos que muchos de ustedes se puedan también sentir animados a participar de esto. No está pensada solamente para maestros que estén en ejercicio, sino para todos los que estén preocupados por por el problema pedagógico, por el problema de la educación, por el problema de la construcción de ciudadanía intercultural, por el problema de la construcción de democracia participativa, y no solo escolar. También eso es una cosa que hemos estado viendo en el espacio de la maestría. Es decir, como que uno piensa en educación y piensa en escolaridad, pero educación en los pueblos no es solamente escolaridad. Precisamente ese es un tema muy álgido también en esto de educación intercultural. ¿Se requiere de la escuela para hacer formación ciudadana? ¿Es solo en la escuela? Pues ya hemos tenido la escuela de Mocus, por ejemplo, pensando en esta educación ciudadana, ¿sí? Y eso tiene que ver con formar cultura. Y yo creo que ahí tenemos unos grandes retos que tiene la maestría y a los que les invitamos pues a traernos también esos otros escenarios a la maestría, que las discutamos y que los enriquezcamos, porque la preocupación por esta nación intercultural, por este proyecto intercultural, pues que no es solo colombiano, sino que es global, queremos ser cosmopolitas, ciudadanos del mundo, es un reto para todos. Muchas gracias por su atención.